en ese momento que ya tenía la Versys, que ya tenía la Kawa Versys, pues la única forma que tenía de escape era irme en moto, ¿no? Se me rompió la moto en Lituania, por ahorrarme un dinero en el cambio de aceite en Suecia, pues le puse un aceite malo, cosa que me dejó tirado al lado de una autopista. Y era un viaje que yo solo en mi interior, la idea era de no volver, de empezar de nuevo en otro sitio. Creo que fueron 21. Iba a ir a Cabo Norte a la bajada, y a la bajada fue Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Austria, Croacia. Y ese café nunca ocurrió. ¿Qué te gustaría transmitir en esta entrevista? ¿Qué te gustaría que el público supiera como mensaje principal? ¿Cuál es el que querrías dar? Pues yo creo que el mensaje principal sería que te puede cambiar la vida un viaje en moto, en solitario. Bueno, Quique Par es un chaval canario de clase media normal y corriente, con 2 hermanos, padre informático, madre profesora, trabajadora y, en fin, una familia normal y corriente. Vale, como persona, ¿te consideras una persona inquieta o eres un poquito conformista o eres cómo sería tu personalidad? La verdad es que suelo ser conformista, pero no demasiado tiempo, ya que siempre intento buscar la aventura de alguna manera, siempre intento sobre todo salir de mi zona de confort. Eso es algo que tengo instalado en la mente, salir de mi zona de confort. Eso de aventurero y de tener esa inquietud, ¿viene desde antes de las motos o...? Sí. Sí, de alguna manera al criarme en la naturaleza, al criarme cogiendo olas, al criarme con las bicicletas, pues me imagino que eso instaló en mí una manera de buscar siempre la aventura o un viaje o... Sí, digamos que te gustaba un poquito, no el riesgo, pero sí las cosas antiguas, o sea, el surf es un deporte no de riesgo, pero de actividad física y... Un poco, sí, sí. Vale. Siempre me ha gustado salir de la zona de confort, eso sobre todo. Háblanos un poquito más porque sí, padre, madre, hermano, ¿quién era tu padre? ¿A qué se dedicaba? Mi padre era informático, hacía programas de contabilidad y mi padre lo que estaba era una persona demasiado comprometida con su trabajo, demasiado. Vale, ¿y tu madre? Mi madre fue parte de su vida profesora, parte de su vida ama de casa, y quizás era la que nos daba la parte humana en la familia. Vale, y en el año que hacías antes de empezar con las motos, en el año 2006, por ejemplo, ¿a qué te dedicabas? Bueno,
Aproximadamente en el año que me comentas, 2006-2007, yo soy publicista, yo tenía mi propia agencia de publicidad, tenía aproximadamente 28 años y hacía lo que todo el mundo se espera que hicieras, ¿no? Tenía un proyecto de empresa, tenía una empresa con unos familiares, empezaba con una relación con una pareja y se supone que estaba haciendo lo que todo el mundo se supone que quiere que hagas, ¿no? Trabajar, formar una familia, etcétera, etcétera. Estaba quizás demasiado metido en ese ideal que te brinda la sociedad de alguna manera. Bueno, un poquito intentando copiar lo que nos enseñaron, pues una familia, trabajo, una estabilidad... Exacto, exacto. Estaba metido en esa rutina, casi sin saberlo, porque no es algo decidido, no es algo que haya decidido. ¿Y realmente eras feliz con esa vida? Yo creía en ese momento que sí, porque, repito, hacías lo que la sociedad te brinda y de alguna manera crees que el confort, crees que una casa, crees que una pareja, crees que un buen trabajo te va a dar, y mirándolo ahora con la distancia, estaba estresadísimo, tenía muchísimas responsabilidades, pagaba alquileres altos y pagaba un montón de cosas que realmente no necesitaba. ¿Y qué fue? O sea, siempre cuando hay un cambio importante hay algo que lo detona. En este caso, ¿qué fue lo que pasó para buscar un cambio? ¿O qué te hizo darte cuenta de que realmente ahí no eras feliz? Pues el detonante, el principio de este gran cambio fue una cena de empresa donde yo me reuní con estos familiares. Y en esta cena me di cuenta que mis propios familiares me habían engañado, ¿no? Habían vaciado las cuentas de empresa, dejándome una deuda de 30 y pico mil euros a mi nombre. Y fue cuando realmente me di cuenta de que lo que yo creía estable era todo una pantomima, ¿no? Y realmente me fui a casa de mi madre otra vez, yo tenía mi alquiler, mi coche, mi trabajo, y me fui a casa de mi madre. Dejé la empresa, lógicamente, porque no es una forma de trabajar que me interese. Y me fui a casa de mi madre con una mano delante, otra detrás, sin dinero y con una deuda de 30 y pico mil euros. ¿Qué decisión tomaste o qué medidas tomaste para salir de esa situación o para solucionarla en la medida de lo posible? La decisión que tomé fue irme, abandonar la empresa, irme sin dinero, podía haber luchado ciertamente con estos familiares para irme con algo de dinero, pero tomé la decisión de empezar de cero, de no luchar y realmente irme con la deuda, ya que lo hicieron desde el punto de vista jurídico muy bien, de una manera que yo no podía denunciarlo, ¿no? Y en este caso, normalmente, pues bueno, tenemos una familia, la familia estándar siempre nos apoya y siempre está ahí. En este caso estaba tu madre, tu padre, ¿cuál era la situación familiar y si recibiste apoyo familiar en este caso de tu madre o de tu padre? Realmente era un momento bastante delicado, comenzaba la crisis que todos conocemos en España del 2008-2009 y realmente sí conseguí apoyo, pero muy filtrado, muy entre comillas, ya que mi padre llevaba enfermo muchísimos años, mi madre estaba dedicada exclusivamente al cuidado de mi padre
Mi hermano José es una persona que ya en ese momento tenía ya sus propios problemas, muchísimos problemas que no vienen a cuento. Y mi hermano Ale, que si me hubiera brindado un poco más de apoyo, tampoco podía, ya que estaba lejísimo, estaba viviendo en Australia en ese momento, ¿no? Por lo tanto, decidí y me tocó comérmelo el problema solo totalmente. Y en este caso, una pregunta que surge, que es un poco comprometida, pero ¿qué pasó con tu padre? Pues, ¿superó la operación? ¿No la superó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, pues en lo que yo hacía los trámites para irme, para abandonar la empresa, pues mi padre recibió la noticia de que tenía que viajar a Madrid para hacer un trasplante y no llegó a la operación. Realmente, como dice un amigo, cerró sesión. Bueno, y en este caso me imagino que habrá sido un palo bastante fuerte. ¿Qué pasa por la cabeza en esos momentos? ¿Te arrepientes de cosas, imagino, ¿no? De no haber hecho cosas con tu padre, o siempre se nos queda algo ahí pendiente por hacer con las personas que se nos van? En este caso, ¿qué te hubiera gustado hacer que no hiciste? Cuando tú te metes en una rutina de trabajo, cuando tienes un proyecto, yo en este caso tenía este proyecto profesional, este proyecto laboral, te metes en una dinámica de trabajo, en lo que llamamos el piloto automático, ¿verdad? Mi padre tenía el piloto automático de, lógicamente, de ir cerrando su negocio para irse a hacer esta operación, y teníamos los dos el piloto automático de nuestras vidas, ¿no? Yo empecé a sentir que necesitaba tomarme un café con él. Hace años atrás, antes de que fuera a Madrid, sentía que tenía que tomarme un café con él. Sentía que era una persona que teníamos una conversación pendiente, ¿no? Además, éramos muy dados a hablar tomándonos un café. Él, cuando se fue a Madrid, yo estaba demasiado ensimismado con lo mío. Justo antes de irse a Madrid, perdón, yo pensaba pues que teníamos esa conversación, que íbamos a tener esa conversación en el aeropuerto antes de irnos. Mi padre estuvo esperando en su casa a un servicio de ambulancias, porque ya mi padre ya no podía ir ni siquiera a desplazarse, ya no podía al aeropuerto. Por lo tanto, yo me quedé esperando en el aeropuerto a que llegara esa ambulancia, ¿no? para que lo llevara al avión. Y la ambulancia llegó 40 minutos tarde a recogerlo. Por lo tanto, esa fue la última vez que vi a mi padre consciente. Mi padre llegó corriendo, yo estaba en el aeropuerto y recuerdo, pues, y lo llevaban en silla de ruedas, y recuerdo que se lo llevaban en el avión y me hizo así detrás. Esa fue la última vez que mi padre estaba consciente. Me quedé con las ganas de ese café. Mira que siempre habíamos pospuesto la idea de ese café. Y realmente digo, bueno, no pasa nada, cuando vaya a Madrid, yo voy a Madrid, me tomo ese café, tengo esa conversación, con la mala suerte de que a los 3 meses o 2 meses y medio me llama mi madre, me comenta que está en coma, y ese café nunca ocurrió.
Eso estamos aquí. Cuando fallece mi padre, cuando cerró Windows, cuando cerró sesión, yo dentro de mi cabeza pensé, bueno, ya mi padre dejó de sufrir, es algo natural, forma parte de la naturaleza, y hay algo en mi cabeza que descansó, ¿sabes? Algo descansó y digo, bueno, ya dejó de sufrir. También la muerte forma parte de la naturaleza, por lo tanto no me voy a rayar demasiado con el tema. Y bueno, yo creía que había acabado, y una revisión rutinaria a mi madre al mes y medio de fallecer mi padre, resultó que le encuentran un cáncer a mi madre. La tuvieron que operar de urgencia y bueno, al ingresarla en la misma operación, sentado en la misma operación, me llaman por teléfono a la Guardia Civil que mi hermano el mayor, el único que estaba en Tenerife, había tenido un accidente de moto y que iba directo al hospital, a otro hospital. Bueno, yo en ese momento estaba esperando a la operación de mi madre que saliera de operación. Habíamos llegado a un acuerdo que mi hermano iba, una operación larga, iba a reemplazarme en esa espera, y nunca llegó tampoco, ¿no? Por lo tanto, ese momento fue el que yo estaba con una pareja, con esa pareja que comenté antes. Esa pareja me dice que vayamos a tomar café, ya que mi hermano José había tenido un accidente, estaba de camino a otro hospital y yo esperaba a que terminaran de operar a mi madre. Pues bajamos al bar a tomar café y no fui capaz de pedir el café al camarero, no fui capaz de hablar. Hablamos antes de que tenías dos hermanos. ¿Dónde se encontraba el otro hermano en toda esta...? Pues mi otro hermano, el pobre, no se enteró de nada de esto, no pudo vivirlo, de la muerte de mi padre tampoco, y bueno, estaba lejísimo, estaba en Australia, no se enteró nada de esto. ¿Eso fue en qué año? Eso fue aproximadamente finalizando el año 2009. A partir del momento que yo pido ese café y no me bloqueo, la mente se bloquea totalmente y no soy capaz de pedir ese café, mi mente como que apaga automáticamente, y el siguiente año, el año 2010, no me acuerdo de nada del 2010. ¿Y en qué momento empiezas a reaccionar? ¿Dónde empiezan los recuerdos para ti después de ese 2010? Pues lógicamente esto es una manera emocional que indirectamente toca fondo, no es algo que tú hayas creado, no es algo que te haya pasado, que al revés, algo que te ha pasado y toca fondo, lógicamente, ¿no? Ese año 2010 no me acuerdo de nada, seguí con trabajos precarios, ya que todavía estamos en crisis. 2011, 2012, 2013, ya empezaba la economía un poco a superarse. Mi madre, por suerte, sale de la operación bien, mi hermano, por suerte, sale de la operación bien, pero yo seguía emocionalmente totalmente estancado, ¿no? Había tenido varias motos, eso sí, y bueno, tenía en ese momento una Kinko 500, y fui a tomarme un café y subí con una Versys. Fui con la Kinko a tomarme un café con un amigo y subí con una Versys. Pasé por una tienda, vi que era posible dejar la Kinko y tener la Versys. Por lo tanto, esta moto me hizo que aproximadamente en el año 2015 empezara a rondar la idea en mi cabeza de dejar Tenerife y probar otra cosa, ya que todavía estaba colapsado emocionalmente. Estabas intentando cambiar un poco de vida, está claro. En este caso,
tú que eras una persona familiar con unos valores bueno, inculcados y tal, ¿qué pasa con esa chica con la que estabas? ¿Desapareció? Esa chica también tuvo problemas bastante gordos. El padre también le fallece, un par de meses de mi padre, y la relación se rompe también. O sea que mi situación en esos años era soltero, con trabajos precarios. Mi padre había fallecido, mi suegro había fallecido, mi hermano saliendo de un accidente de moto grave. Por lo tanto, mi situación era bastante precaria en muchos sentidos. Después de todo esto o anterior, ¿cuándo empiezas a planificar viajes realmente? Decir, bueno, me quiero ir de aquí, de la isla, y quiero tener una aventura solo yo con las motos y bueno, tener esa experiencia de soledad con motos. ¿Cuándo nace esa idea? Pues realmente empieza a nacer por necesidad. Yo empiezo a sentir que necesito huir literalmente, ¿no? Y empieza a crearse la idea en mi cabeza de irme a Tenerife, de irme a Canarias y empezar solo en otro sitio, ya que era inviable la vida que estaba teniendo anteriormente aquí, ¿no? Por lo tanto, en ese momento que ya tenía la Versys, que ya tenía la Kawa Versys, pues la única forma que tenía de escape era irme en moto, ¿no? O sea, había otra opción que era ir en avión. ¿Por qué en moto y no en avión? Porque la moto te da una libertad y te da una capacidad de movimiento que no te da el avión. Cuando llegas es cierto que es más rápido, más confort, pero cuando llegas tienes que buscar transporte. Sin embargo, con moto me podía mover por donde yo quisiera, al final y al cabo. ¿Y cómo preparas? Claro, cuando no tienes experiencia con motos, ¿cómo fue esa preparación del viaje? ¿Qué te decía tu entorno que nunca habías tomado ese tipo de aventura? ¿Qué pensabas sobre lo que ibas a hacer? ¿Cómo preparas el viaje? ¿Cómo fue todo un poco esa situación? Pues realmente, mira, mi entorno nunca aceptó que yo iba a hacer un viaje largo. De hecho, mi madre, cuando le dije que iba a ir a Suecia en moto, se puso a llorar directamente, del miedo, lógicamente, le paralizó. Y mi entorno, muy pocas personas aplaudieron la idea, ¿no? Incluso las personas que yo se lo comenté, les comenté que iba a ir de viaje, ¿no? En el fondo, dentro de mí, no pensaba volver. O sea, realmente era un viaje que quería establecerme, en este caso en Suecia, y era un viaje que yo solo en mi interior, la idea era de no volver, de empezar de nuevo en otro sitio. Ya que no tenía absolutamente nada, pues por lo menos empezar en otro sitio que me diera otra oportunidad. Bueno, estos paisajes ya valen la pena ya. He seguido subiendo aproximadamente 3 kilómetros y en 3 kilómetros desde que pasé esa montaña que hay ahí, ha desaparecido la civilización. Ahí está el refugio, ese tiene que ser el refugio allí. Seguramente. Está guapo, ¿eh? Qué pasada, una auténtica pasada. Pero tiene una pinta de hacer un frío ahí. ¡Qué pela! ¿Qué te llevaste para ese viaje? Cuando no tienes experiencia, me imagino que no sabes
con qué vas a viajar, qué te vas a llevar, por qué opción optaste, qué te llevaste. ¿Mucha ropa, poca ropa, más comida que ropa? ¿Cómo lo planificaste? Pues realmente no tenía nada de experiencia, nada es absolutamente nada. Este amigo sueco, que el mismo que me invitó a Suecia, me ayudó a poner unos maletines en la moto, unos maletines de otra marca que no eran Kawasaki. No tenía experiencia, no tenía GPS, subí en vaqueros, en unas zapatillas deportivas, unos tenis, una chaqueta de moto la más barata del mercado, un casco de 100 euros. No tenía nada, no tenía preparación, no tenía experiencia, por lo tanto un teléfono móvil y iba con el Google Maps creando, sin tracks, sin nada preparado, sin nada organizado, iba creando la siguiente ruta, iba creando la ruta al día, ¿no? Sabía que tenía que llegar a Suecia, pero iba creando esa siguiente ruta cada vez que llegaba a un destino. La ruta era el siguiente día. Tu idea, como comentas, era, aunque no lo supiera nadie, no volver. ¿Qué te hizo no quedarte en Suecia? Pues me hizo no quedarme en Suecia los requisitos que tiene el propio país para quedarse, que eran tener un mínimo de 18.000 euros en el banco, tener un seguro médico un año vista y varios requisitos que no los cumplía todos y me tuve que quedar realmente. Pero eso me di cuenta lógicamente allí en Suecia. Como curiosidad, ¿cuántos países, para ser la primera vez que viajabas, recuerdas por cuántos países pasaste para llegar hasta Suecia? España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suecia. Eso fue solo de subida. Y en la bajada, ¿te acuerdas? De cantidad de países, no hace falta que los enumeres todos, pero ¿cuánta cantidad de países pasaste aproximadamente? Creo que fueron 21. Después, con mis amigos Víctor y David fuimos a Noruega. Después iba a ir a Cabo Norte a la bajada, y a la bajada fue Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Austria, Croacia y alguno que se me escapa. Y bueno, me imagino que ahí aventura, ya de por sí el viaje es una aventura, pero ¿qué cosas significativas recuerdas? Problemas que te hayan surgido, pues un viaje muy largo, averías, accidentes, no sé, ¿qué recuerdas como algo significativo que te apetezca compartir? Pues en estos viajes todo el mundo tiene miedo a que pasen cosas, lógicamente, miedo a caerse y miedo a que se te rompa la moto. Son los miedos más latentes, ¿no? Los miedos más que todo el mundo comenta y que todo el mundo tiene en un principio. Pues lógicamente te pasa, ¿no? Un viaje tan largo, se me rompió la moto en Lituania, por ahorrarme un dinero en el cambio de aceite en Suecia, pues le puse un aceite malo. Un aceite que hizo que el starter no cargara la batería y que hizo que me quedara sin batería y sin poder cargar, lógicamente, ya que el starter es lo que carga la batería. Se me rompió en Lituania, cosa que me dejó tirado al lado de una autopista. Y fue donde realmente vi lo que era la aventura y vi lo que era que te ayude una persona, ¿no? Porque ahí realmente conocí a Jim Taras, que es un amigo que conocí en ese momento, que me ayudó, me llevó a su casa, me ayudó a comprar una batería, me ayudó a arreglar el starter. Mientras estaba
en su casa, me invitó a comer y realmente ese problema fue realmente la aventura del viaje, ¿no? ¿Esperabas encontrarte a una persona en un país desconocido sin apenas entender el idioma? Pues no, para nada, la verdad es que no. No esperaba para nada ningún tipo de ayuda. A lo mejor una ayuda momentánea de que alguien te ve en una carretera y te ayuda a llamar por teléfono, a llamar una grúa, te puede invitar a comer, pero nunca me imaginé que una persona que no te conocía, te iba a coger en la autopista, te iba a llevar a su casa, te iba a dar de comer, te iba a ayudar en Lituania, en lituano, a buscar una pieza de una moto que se te había roto y llevarte al taller mientras tú estabas en su casa, y eso hizo que la verdad que una amistad que hoy en día todavía perdura. ¿Qué conclusiones sacaste de ese viaje? ¿Qué aprendiste en el viaje? ¿Realmente con qué te quedas como aprendizaje de esa aventura? Aprendí que una persona que salió de Tenerife totalmente bloqueada, una persona que salió totalmente incapaz de seguir una vida donde empezó, incapaz de gestionar todos esos problemas, aprendí que se puede ser feliz y sentirse libre totalmente como me sentí yo con una moto vieja, una moto de 1000 euros, en vaqueros, con 2 pantalones, 2 mudas en las maletas y nada más. Aprendí que se puede comenzar otra vez viajando en moto. Era una manera de aprender a estar solo sin necesitar, a lo mejor, pues eso que nos inculca una pareja o algo estándar, sino que solo se puede vivir bien y que estando solo se puede ser feliz. Totalmente. De hecho, creo que nunca he sido más feliz que viajando en moto. En ese momento, no te voy a negar que lloré muchas veces en el casco, pero no tenía pareja, no tenía trabajo seguro, no tenía dinero para seguir, no tenía realmente expectativas de futuro y creo que nunca había sido tan feliz. O sea, ese ideal que nos meten en la cabeza de tener pareja, tener un trabajo seguro, tener una carrera, etcétera, etcétera, tener niños, sí es una idea muy estandarizada, pero no nos tiene que dar esa felicidad de por sí. Y esa experiencia en este viaje que fue para ti un antes y un después, durante el viaje desconectas, durante el viaje no necesitas nada y durante el viaje solo estás bien contigo mismo, ¿es extrapolable luego a la vida rutinaria cuando vuelves a la sociedad, digamos a tu casa, a tu sitio?
¿Hay un cambio ahí también que te aporta el haber viajado y el haber aprendido a estar solo? Hay un cambio total, hay un cambio, hay un antes y un después. De hecho, dejé de darle importancia a las cosas que no la tenían. Ya, por ejemplo, las amistades que no son constructivas no aportan, las cosas que no aportan realmente las eliminas de tu lado y empiezas a darle importancia a las cosas que realmente la tienen, que pueden ser algo tan simple como tomarte un café con tu padre o con alguien que realmente aprecias. Digamos que en este caso la moto fue una terapia de ayuda para conocerte y para estar bien contigo mismo, para poder estar bien con los demás y saber lo que quieres a tu lado y lo que no quieres. Un poco fue eso lo que aprendiste o de lo que te valió esa experiencia. La moto fue el instrumento que me permitió salir de mi zona de confort y que me permitió la autoterapia de romper con todo lo que me había pasado antes y generar otra vida con la ilusión de seguir viajando, con la ilusión de empezar de nuevo y con ganas sobre todo de salir de la zona de confort, de hacer países y viajar. Entiendo entonces que después de esa experiencia que has tenido y del diagnóstico o del por qué habías llegado tú hasta ahí, si alguien está en situaciones similares, ¿qué receta le podrías dar para intentar conseguir estar bien y superarlo? Una receta que se la recomiendo a todo el mundo es que si estás triste salgas en moto, que si te dejó tu novia a 500 kilómetros, que si te fallece alguien a 5000, que cuanto más grande sea el problema, más lejos vayas. Genial, y para terminar conocemos algo de una historia que se llama Love the Road. ¿Qué nos puedes contar de esa historia? El recuerdo de la persona que se fue, que comenzó este viaje, era una persona traumatizada, era una persona que estaba gestionando muchísimas cosas que nunca pensó que iba a gestionar. Y sin embargo, después de estar estos casi 3 meses de viaje, después de haber visto 21 países, después de haberme quedado tirado en Lituania, después de haber vivido la vida sueca, que realmente tuve problemas allí, me duplicaron la tarjeta bancaria, tuve que quedarme un mes y viví la vida sueca. Todas estas experiencias que me fui encontrando en este viaje tan largo hicieron que llegara al barco de vuelta a Canarias con la incapacidad de gestionar tantas buenas cosas, un viaje tan largo, ¿no? Lógicamente mi cabeza, como nunca había hecho un viaje tan largo, no pude gestionar este viaje, no sabía gestionar este viaje. Pues no pude dormir en todo el viaje fueron 36 horas de barco, no pude dormir, lógicamente tenía en la cabeza experiencias, personas que me habían ayudado, mis amigos que me habían ayudado a llegar a Suecia. Tenía tantas cosas que ahora lo que no sabía gestionar era tantas buenas cosas que me había encontrado por el camino. No dormí en todo el trayecto y cuando oí a una chica decir, mira, se ve Tenerife, es decir, que ya estaba llegando a Canarias, curiosamente me puse en la mesa de comedor así, vi Canarias, vi Tenerife, me puse así y me quedé dormido 10 minutos. Lo que no había dormido en todo el viaje me quedé dormido. Y cuando levanté la cabeza, había unos bancos y había una persona con un móvil, con unos cascos, seguramente estaba buscando algo de música y tenía tatuado aquí Love the Road. Y la traducción es ama el camino. Fue la guinda, fue un poco entender
que lo que había conseguido con todo esto es amar el trayecto y que en tu mente no esté ni en el pasado ni en el futuro, sino, aunque sea una utopía, vivir el momento. Es un aprendizaje. ¡Qué gozada! He hecho como unos 40 kilómetros. Pues esta me dice que es por aquí. Me vas a decir que no tiene su cierto encanto. Congosto Barra. Impresionante, ¿eh? Hombre, la verdad es que el pueblo es espectacular. Lo que pasa es que yo no sé si me meto por estas calles. Solo el camino ya merece la pena ya.